Hola, buenas tardes. Bueno, en primer lugar me presentaré, soy el subdirector médico del departamento de Vinaròs, doctora Bufat, y bueno, ante todo hemos venido aquí a realizar una charla con dos profesionales del departamento, y en primer lugar pues quisiera dar las gracias al Ayuntamiento de Vinaròs por habernos cedido estas instalaciones, que siempre están colaborando con nosotros en multitud de cosas. Entre ellos, pues bueno, a la concejala de Sanidad, Mar, que está por ahí, y sobre todo al teniente alcalde, a Luis Gandía. Tenemos aquí con nosotros a dos grandes profesionales de nuestro departamento, la doctora Carmen Adell, que es la jefe responsable de medicina preventiva del hospital, además de la responsable de la unidad antitabáquica y responsable de nuestro centro de vacunación internacional. El doctor Antonio Beltrán, que es microbiólogo del departamento, además de gran experiencia, pues colabora habitualmente con programas de radio y además últimamente ha sido uno de los ponentes en China de un gran trabajo en un comité internacional. En principio haremos las dos charlas y luego pues, dejaremos que la gente pregunte las dudas que tenga. Adelante. Empezará Tony. Gracias, doctora Roca. Bueno, yo como microbiólogo, pues cada uno estamos un poco sesgados por nuestra formación, y yo, pues lo que me gusta del ébola sobre todo, pues es el virus. Entonces, espero que no sea muy farragoso. Bueno, en primer lugar, destacar las últimas cifras oficiales de la OMS en cuanto a primeras causas de muerte por enfermedades infecciosas. El SIDA sigue siendo la primera con 1.700.000 muertes al año, malaria 627.000, ha bajado porque durante muchos años ha estado por encima del 1.000.000 de muertes al año, y el brote actual del ébola, actualmente las últimas cifras consultadas pues eran de 4.656 casos confirmados y 4.000 muertes, un poco para que contextualicemos en cuanto a cifras estamos hablando. Bueno, el nombre del virus ébola viene del primer sitio donde se descubrió, donde apareció el primer brote, que es, si lo vemos aquí, es en esa localidad pequeña, que es Yambuku, y los expertos del CDC que se reunieron allí dijeron, pues bueno, ¿qué nombre le ponemos a este virus? Y para no estigmatizar a toda la población y ponerle el nombre de virus Yambuku, dijeron, pues ¿qué nombre le podemos poner? Y el río que pasaba más cercano por esa localidad era el río Ébola, de ahí el nombre. Bueno, esto había algún problema con el PowerPoint y el PDF, así que contaré un poco la parte en blanco que no está tan bien. El ébola pertenece a una familia de virus denominada Filoviridae, y el ébola pertenece al género Filovirus. Sin embargo, esa familia contiene además otro tipo de filovirus, que es el virus Marburg, que es un virus que, aunque se conozca menos y produce menos brotes, es igual de mortal que el ébola. O sea que estamos hablando de una enfermedad también muy importante. El número de especies de ébola son 5. Los nombres los veis en color rojo. Entonces, los nombres son Typhores ebolavirus, Reston, Sudán, el virus Zaire, que no aparece porque es la parte en blanco, que se lo ha comido el PowerPoint, y el Bundibugyo. Entonces, realmente los importantes son el virus Sudán, que es el que está actualmente causando el brote, y el virus Zaire. O sea, perdón, el Zaire, que es el que está causando el brote, y el Sudán. Reston ebolavirus es un virus especial porque, a diferencia del resto, se ha aislado solamente en macacos en las Islas Filipinas, a diferencia del resto que está localizado en África, y además no produce patología en humanos. Se ha detectado cuando ha producido brotes en distintos centros que realizaron investigación con primates, y ha habido muerte súbita en un montón de estos primates, pero no ha afectado a humanos. O sea que es una cepa que no produce patología en humanos. Typhores ebolavirus es un virus que se descubrió cuando hubo una alta mortalidad de chimpancés en los bosques de Tai en Costa de Marfil, y no ha habido más que un único caso en humanos, que fue un veterinario que realizó la autopsia y se infectó y sobrevivió. O sea que tampoco tenemos mucha casuística. Y luego tenemos Bundibugyo, que es una región del oeste de Uganda, donde ha habido un único brote con una mortalidad aproximadamente del 25%. Entonces, realmente los importantes a nivel epidemiológico son el Sudán ebolavirus y el Zaire ebolavirus. La especie es importante porque la mortalidad es muy distinta de una especie a otra.
El brote actual es por Zaire ebolavirus. La mortalidad, dependiendo de un brote a otro, ha oscilado entre 60 y 90. Actualmente se calcula que está en torno al 70%. Ya hemos comentado el resto en ebolavirus, que no es patogénico. Y fijaros abajo también Marburg, que estamos hablando de una mortalidad prácticamente similar a la más patógena de las especies de Zaire, de ebolavirus, que es Zaire. ¿De acuerdo? En cuanto a la mortalidad, estas son las cifras oficiales. Lo que pasa es que la mortalidad es muy difícil de calcular en el terreno, porque hay mucha gente que no acude a las clínicas, hay muchos casos probables que no acaban de diagnosticarse, pues porque, por ejemplo, llegan y a los 2 minutos se mueren y a esa persona ya no se realiza ningún test. Entonces, calcular la mortalidad es complicado en estos escenarios. Recordar además que actualmente, a día de hoy, hay 3 brotes de fiebres hemorrágicas en África. El brote actual, que es el que se ha llevado todas las noticias, que es el que afecta a todos los países del África del Oeste. Hay otro brote en la República Democrática del Congo, causado por también Zaire ebolavirus, pero es una cepa distinta a la que ha involucrado a los otros países. Y luego además hay un brote aislado de un único caso en Uganda por el virus Marburg. A mí esto me llamó mucho la atención. Cuando se descubrió el genoma humano hace unos cuantos años, pues se vio que el ser humano poseía alrededor de unos 27.000 genes. Para que os hagáis ideas, que Escherichia coli, que es una de las bacterias más abundantes en el ser humano, tiene unos 4.400. Ebolavirus, solamente con 7 genes, es capaz de producir esa patología. A mí, desde luego, esto pues llama la atención. Esta es un poco la estructura de lo que es un virus ébola, pero podría ser exactamente igual un virus Marburg. Si recordáis, hemos dicho que los dos virus, ébola y Marburg, pertenecen a una familia que son Filoviridae. El nombre de filo viene del latín, que quiere decir hilo. Creo que si miramos todos a las imágenes, que además son las que sacan todo el día por televisión, pues el nombre de filovirus viene bastante apropiado, porque son virus extraordinariamente largos, con una anchura entre 60 y 80 nanómetros, pero pueden ser hasta 14.000 nanómetros de ancho. Para los que no estén acostumbrados a este tipo de medidas, calcular que un nanómetro es una millonésima parte de un milímetro. O sea, tendríamos que poner 1.000.000 de nanómetros seguidos para alcanzar 1 milímetro. Pues ese es el tamaño del virus. Obviamente en nuestros laboratorios habituales este tipo de imágenes no la podemos ver porque se necesitan microscopios especiales. El virus, además, tanto el Marburg como ébola, son virus con envoltura. Con la envoltura quieren decir que alrededor de lo que es el material genético tienen una capa envoltura que proviene de las membranas de las células a las que infecta el virus. ¿Por qué cuento todo esto? Porque tiene bastante importancia a nivel biológico y a nivel epidemiológico. El hecho de que tenga envoltura quiere decir que puede evadir con más facilidad el sistema inmune, ya que el sistema inmune está reconociendo de alguna manera las proteínas que están en la membrana de la célula que infecta. Por lo tanto, le permite evadir el sistema inmune. Además, el hecho de que tenga esa membrana le facilita la fusión con las células diana y por lo tanto le facilita la entrada a sus células diana. Y además, esto es importante y lo contará la doctora Dell, existe una menor estabilidad frente a condiciones ambientales como temperatura, pH, disolventes lipídicos por el hecho de poseer esa membrana. ¿De acuerdo? O sea que el hecho de poseer envoltura afecta a muchos momentos biológicos del virus. Aquí vemos un poquito el resumen de los brotes más importantes de ébola que ha habido en la historia. Como podemos ver, el país más afectado es Congo, Sudán ha tenido unos cuantos brotes y Uganda también. Además, si vemos la distribución por especies, vemos que existe una cierta tendencia de aislamiento geográfico, de manera que el virus Zaire afecta sobre todo a la República del Congo, antiguamente denominada Zaire, ha afectado también a República del Congo, a República Democrática del Congo y a Gabón. Y ahora mismo pues, a todos los países del oeste. Mientras que la cepa o la especie Sudán ha afectado pues, al sur de Sudán, a Uganda. Luego tenemos, como hemos dicho antes, la cepa Bundibagyo, que solamente ha producido un solo brote en esta zona de Uganda. Y luego tenemos Taifores, que como ya hemos dicho, afectó solo a chimpancés y a un veterinario. Aquí simplemente, no sé si lo veréis desde atrás porque está muy pequeñito, es simplemente la mortalidad de los distintos brotes que ha habido de ébola correspondientes a las distintas especies. Pues varían desde prácticamente 41 hasta prácticamente el 100% en un caso único, pero depende mucho pues, de la especie y del sitio afectado. Esta parte es muy importante, es el reservorio. Nosotros denominamos reservorio al sitio que normalmente el microorganismo está habituado.
Por ejemplo, para ponernos un ejemplo que todos entendamos, el piojo humano solamente existe en el ser humano. Si desapareciera la raza humana, el piojo desaparecería, porque solamente está acostumbrado y solamente se puede multiplicar en el ser humano. Eso es un reservorio. Entonces, es muy importante conocer el reservorio de todos los microorganismos, porque permite establecer medidas de control, estratificar riesgos, zonas geográficas expuestas, etc. Yo recuerdo hace unos cuantos meses que hubo un caso de un extranjero que trajo un perro del norte de África y tenía rabia, no sé si os acordáis, en el sur de Madrid. Pues conociendo el reservorio, que en este caso se sabe que eran perros y gatos, pues se consiguió hacer una vacunación en un radio periférico, pero para eso hay que conocer el reservorio, dónde está el virus. Y se sabe que, por ejemplo, la rabia, pues sobre todo en nuestro entorno, es perros y gatos. Entonces el reservorio es muy importante. Sin embargo, Ebola virus, a pesar de que se conoce desde el 76, todavía no conocemos con certeza cuál es su reservorio. No se han podido detectar reservorios en artrópodos, se han mirado distintas plantas, se han mirado mamíferos de todo tipo, roedores. A todo esto además viene dificultado por el hecho de que normalmente los brotes suelen suceder en zonas geográficamente muy aisladas. En los sitios donde hemos visto, en el Congo por ejemplo, son zonas muy aisladas, con una comunicación horrible, con unas carreteras no asfaltadas, muchas veces en época de lluvias, y entonces el propio aislamiento geográfico es el que limita el brote. Entonces es muy difícil estudiar el reservorio en estas condiciones, donde hay un sitio donde te cuesta tanto llegar. Además, solo se ha encontrado evidencia de que pueda existir un reservorio en 3 especies de murciélagos frugívoros. Se ha planteado también la posibilidad de que algunas plantas pudieran ser el reservorio del virus del ébola. Hay algunos factores que pueden indicar que sea una planta. Sobre todo, evidencias a favor fue que se descubrió un virus muy parecido a los filovirus, con esa forma que tiene así como de espagueti que hemos visto en las imágenes, y se descubrió en un tipo de cigarra, que como ya sabéis, las cigarras en la primera fase están siempre ancladas en las raíces de los árboles. Entonces se dijo, si esta cigarra tiene este virus, tiene que haberlo adquirido de esta planta. Esa es la única evidencia a favor. ¿Evidencias en contra? Pues que jamás se ha demostrado que ningún virus que afecte a plantas afecte al ser humano. Y esta es una evidencia muy grande en contra. Y vamos ya con el rey, que son los murciélagos. Evidencias a favor: se han encontrado fuera de los brotes pues anticuerpos dentro de los murciélagos, y se han encontrado muestras moleculares, es decir, la evidencia de RNA del virus dentro de los murciélagos. Además, se ha conseguido demostrar la replicación experimental de ébola en murciélagos de géneros determinados. Y además, a favor, parece ser que no produce ninguna patología en murciélagos, que eso es típico también de los reservorios, que el reservorio no se ve afectado por el microorganismo. Y además, sobre todo, tenemos un dato muy a favor, que es el Marburg, que es el primo hermano, el otro género que hemos visto de los filovirus. Sí que se ha conseguido demostrar, porque se ha aislado un cultivo, el Marburg en murciélagos, con lo cual es otra evidencia a favor de que pudieran ser los murciélagos el reservorio. En contra, tenemos, por ejemplo, pues que no se ha conseguido nunca aislar el virus en cultivo puro a partir de un murciélago, que todas las evidencias que han salido positivas en forma de anticuerpos o de técnicas moleculares siempre se han detectado fuera de los brotes. Además, en contra, puede ser pues que además no sabemos si ese reservorio puede ser específico de especie, es decir, puede ser que Zaire ebolavirus tenga un reservorio, que Sudán ebolavirus tenga otro reservorio. Y además, normalmente cuando se han hecho estudios de campo donde se han cogido distintos animales, pues se ha recogido un número reducido de especies. Se han cogido muchas especies en total en cuanto al número, pero de cada especie, de cada animal, poquito. Puede ser que el reservorio pues esté infectando solo un pequeño porcentaje de los animales. Candidatos más probables, pues tenemos estos 3 tipos de murciélagos. Aquí los tenemos. Además, si nosotros miramos, esto es una imagen de Wikipedia, si nosotros miramos la distribución geográfica de los murciélagos frugívoros, pues coinciden exactamente con las zonas en las que han aparecido brotes. En este caso es el murciélago frugívoro de cabeza de martillo, que fijaros qué tamaño tiene. Pues esta es su distribución geográfica, prácticamente abarca casi todos los casos que hemos visto, incluso África del Oeste, donde está ahora mismo. ¿De acuerdo? Entonces, biológicamente es plausible que los murciélagos sean realmente los reservorios del ébola. Además, sabemos que los reservorios no es que sean raros como los reservorios, son muy habituales reservorios de enfermedades que afectan al hombre. El más conocido es el virus de la rabia, pero tenemos el famoso coronavirus, el síndrome respiratorio agudo grave que todo el mundo conoce, el virus Hendra y virus Nipah, que han aparecido hace poco en el sudeste asiático, pues sus reservorios son también murciélagos, y el virus Marburg.
ébola, lo pongo entre interrogantes porque probablemente entre aquí dentro de esta lista. Se han encontrado también virus influenza en mamíferos. Histoplasma, aunque no es un reservorio en murciélagos porque no se multiplica en murciélagos, histoplasma normalmente coloniza sitios contaminados con heces de murciélagos. O sea que donde hay murciélagos hay histoplasma también. La pregunta del millón, ¿qué pasa con los perros? Bueno, pues yo creo que todos hemos visto la tele estos días. Lo que parece claro es que la infección es asintomática cuando se produce. Hay un estudio muy bonito en Gabón, donde hacen un estudio en distintos poblados y encuentran los investigadores que a medida que nos vamos acercando al epicentro de la epidemia, existe mayor número de perros con anticuerpos positivos. Además, todos estos estudios se realizaron porque los investigadores habían observado que en brotes anteriores los perros, que normalmente se tienen en los poblados y no se les alimenta porque no tienen ni para comer la gente, pues los perros se alimentan de lo que pueden y se les ha observado alimentarse de carcasas de animales muertos, incluso de vómitos de pacientes infectados, es decir, comen lo que pueden. Ahora, la pregunta del millón, ¿existe una evidencia serológica? Es decir, ahí parece ser que en algún momento ha habido un virus que ha entrado en el perro y ha dejado una marca de anticuerpos, pero no se ha aislado en ningún cultivo viral, lo cual quiere decir que no sabemos cómo se excreta, en qué fluidos podría excretarlo el perro, durante cuánto tiempo, un día, una semana. Todo eso afectaría mucho a la epidemiología. Entonces, todo eso no se conoce. Entonces, un poco, pues como han dicho todos los expertos, parece ser que hay una evidencia de que los perros sí que se infectan, pero que no desarrollan la enfermedad, pero no se sabe qué papel epidemiológico tienen a la hora de poder transmitir la infección. ¿Cómo se origina y se propaga un brote de ébola? Pues normalmente, muchos de los casos en los que aparece un brote, hay un contacto con un animal muerto, normalmente en la selva y normalmente aparece en zonas rurales. Entonces aquí es la primera interacción con ese ciclo selvático que tiene lugar con su reservorio natural, y a partir de ahí, de esa primera persona que ha tenido contacto con el animal muerto, existe una propagación por contacto directo que yo creo que también ya todos conocemos porque hemos visto la tele, hemos visto las noticias. Aquí hay que destacar sobre todo factores culturales. Países de África del Oeste que a la hora de enterrar a una persona se le hace una auténtica ceremonia, una ceremonia donde se limpia al difunto, se le lava, incluso se le afeita. Muchas veces estas tareas son encomendadas, en el caso de los hombres, pues a varones, en el caso de las mujeres a mujeres, y normalmente tienen 2 o 3 ayudantes. Este contacto tan estrecho, la OMS calcula que puede ser la causa de hasta el 60% de los casos, ¿de acuerdo? Solamente con estos factores culturales. Y por lo tanto debe ser un objetivo muy importante como una medida de control. En el primer brote que hubo de ébola, en Yambuku, como hemos visto, hubo un montón de casos que cuando se hizo el estudio epidemiológico se averiguó que se estaban reutilizando jeringuillas de un paciente a otro, sin esterilizar. Relataban que a veces al final del día dejaban esa jeringuilla con agua caliente y ese era su método de esterilización. Entonces hubo un montón de casos iatrogénicos. La mortalidad más elevada que ha habido en brotes de ébola se dio en el primer brote y fue asociado sobre todo a esta alta tasa de transmisión a través de jeringuillas. Por lo tanto, un brote se origina y se propaga por factores biológicos, el propio virus, ecológicos, económicos y culturales. Para que os hagáis una idea, este es un resumen que ha hecho la OMS con los primeros casos de este brote, de este último brote. Si os fijáis, el primer caso es un niño de 2 años, que yo tampoco sé cómo se ha contagiado, porque evidentemente no creo que haya tenido contacto con animal muerto, ni haya entrado en la selva a cazar ningún animal, entonces yo no sé cuál es el origen, pero el primer caso se trata a este niño de 2 años. Este niño de 2 años contagia a su hermana de 3 años. Y esta de 3 años contagia a otras 3 personas. Fijaros que el brote comienza en Guinea y en un tercer contacto ya ha pasado de país. Ya estamos en Sierra Leona. ¿De acuerdo? Y a partir de ahí comienzan a aparecer más y más casos. Estas son fotos sacadas de internet para que veáis el mercado de animales que hay en todos estos... cualquier tipo de animal. Cocodrilos, murciélagos, duikers, cualquier tipo de animal es comestible. El brote actual tiene algo distinto a los brotes anteriores que ha habido de ébola. Pues en primer lugar la duración. Nunca un brote ha durado tanto. Y pongo entre interrogantes porque no ha acabado todavía, no sabemos lo que va a durar. Yo creo que el factor más importante de todos es la afectación de zonas previamente libres de enfermedad. La localización geográfica donde ha empezado el brote, eso es clave de por qué está pasando lo que está pasando. Generalmente los brotes, bueno, generalmente no siempre, los brotes habían afectado a un único país. El brote que empieza en Uganda acaba en Uganda, el que empieza en el Congo acaba en el Congo. Aquí ya llevamos
4 países. Además, en este brote ha habido afectación de zonas urbanas y rurales. Normalmente se afectan zonas rurales. Pues aquí estamos ya sobre todo con un predominio de afectación rural. El número de personas afectadas, por supuesto, supera al número total de personas afectadas sumando todos los brotes anteriores, con lo cual estamos ante una inmensidad de personas afectadas, y además ha afectado a un montón de expatriados. Y por supuesto, lo conocemos perfectamente, la primera persona infectada fuera de su territorio natural, fuera de África, que fue pues, aquí en España. Y luego pues, hay una afectación muy elevada de personal sanitario, se calcula que del 8%. Para que os hagáis una idea un poquito qué factores han tenido en cuenta, pues Guinea, por ejemplo, lleva 50 años de dictadura, es el país con menos camas hospitalarias per cápita. En Liberia, por ejemplo, hay un médico por cada 70.000 habitantes. Por cada 70.000 habitantes, imaginaros la muerte de un médico lo que supone, simplemente. Y lleva con guerra civil desde el 89 hasta el 2003. Sierra Leona es el país, por otro lado, con menor expectativa de vida. O sea, fijaros qué 3 países nos estamos moviendo. Y otro factor muy importante, el porcentaje de población urbana. Es decir, hay un montón de gente en estos países que vive en las ciudades, no en los pueblos. Para que os hagáis idea, Uganda el 16% vive en las ciudades, en Guinea el 36% y en Liberia el 50%. Esto es lo que está favoreciendo mucho la transmisión, que mucha gente viva en las ciudades. Como digo, el factor geográfico para mí es uno de los factores clave. Aquí es donde se originó el brote, fijaros, justo en la interfase entre los 3 países. Son países con una alta densidad poblacional, las carreteras son muy buenas y la distancia que tú puedes tener de la capital hasta este punto son 2-3 horas nada más. Con lo cual, en un momento, en unas pocas semanas, se ha extendido por toda esta zona. La comunicación es muy buena, buenas carreteras y tenemos 3 países, con lo cual se ha extendido la epidemia rapidísimo. Otra cosa que en los medios no se habla, hay que indagar un poquito en las revistas científicas, pues es qué va a pasar con la evolución de la virulencia, es decir, ¿va a seguir siendo igual de mortal? ¿Va a producir la misma mortalidad o no? En principio, al comienzo del brote, pues la virulencia elevada, traducida en casos mortales, está favorecida por la alta densidad poblacional. Cuanto más población tenemos y más rápidamente se transmite, el virus se multiplica más rápido y favorece una mortalidad elevada. Sin embargo, a medida que el brote vaya avanzando y se apliquen medidas de prevención, aparte hay una disminución de la población susceptible, primero porque mueren, segundo porque hay quien sobrevive y genera anticuerpos, tercero porque no lo hemos comentado, pero hay gente que pasa infecciones asintomáticas. Entonces, a medida que avanza la epidemia, hay cada vez menos gente susceptible al virus. Eso, en general, tiende que aquí tampoco se ve, tiende a infecciones cada vez menos graves, porque al virus en realidad no le interesa matar. Para el virus, matar a una persona es malo porque se le acaba ese huésped, se le acaba esa cadena de transmisión y se le acaba el número de personas a las que puede infectar. Con lo cual, no es un objetivo primario del virus. Otra parte muy importante es cómo se contagia el virus, que esto también ha habido mucha información no del todo correcta en los medios. A través de mucosas, soluciones de continuidad de la piel o por vía parenteral. La mayoría de las infecciones se producen por un contacto directo con infectados o con cadáveres. Ya hemos visto el papel de los funerales que tienen estos países. En algunos casos, en algunos brotes, se ha detectado además que el contacto con chimpancés muertos, el propio contacto en Gabón y en Congo, se ha demostrado que era el origen de la transmisión. Además, se han detectado virus en cultivo y, por lo tanto, virus que son potencialmente transmisibles en semen, en secreciones genitales, en piel y en líquidos orgánicos. Sin embargo, el máximo riesgo, donde más cantidad y durante más tiempo, son vómitos, heces y sangre. Y no está demostrado por el sudor. La ingesta, pues no puede descartarse con certeza. No puede descartarse con certeza. En algún brote, en República Democrática del Congo, estudios epidemiológicos parecían relacionar el haberse infectado por ébola tanto como con gente que había manipulado carne de animales muertos como gente que había consumido, es decir, gente que no había tocado animales pero los había consumido. Por lo tanto, hay alguna evidencia epidemiológica que pudiera apuntar hacia la ingesta, pero desde luego si existe es poco importante. Y luego los aerosoles, que esto ha habido mucho revuelo en la red y en los medios y en las noticias. Pues decimos un poquito lo mismo, que no puede descartarse al 100%, pero que parece altamente improbable. Algunos se basan en que ha habido modelos experimentales que han conseguido infectar macacos a partir de cerdos, pero estos modelos experimentales son modelos experimentales que para nada reproducen lo que sucede en la realidad.
Y luego tenemos evidencias epidemiológicas. Por ejemplo, hubo un brote de Zaire Ebola virus en Kikwit, que está en la República Democrática del Congo, donde se pudo demostrar la ausencia de infección en convivientes que vivían en la misma casa, pero que no habían tenido ningún contacto físico, y sí que había algunos casos en gente que sí que había tenido contacto físico. Es decir, los que no han tocado a ningún infectado, en este brote por lo menos, no tuvieron ninguna infección, y en algunos de los que sí que hubo contacto físico desarrollaron la infección. O sea que parece ser que hay una evidencia, además epidemiológica, a favor de que no se transmite por aerosoles. El tema, he puesto esta diapositiva porque hay un poco de confusión acerca de qué es un aerosol, qué no es un aerosol, etcétera, etcétera. Entonces, cuando una persona habla, estornuda, etcétera, etcétera, si el virus está presente en saliva, puede salir despedido con la saliva. Vale. Esto no es transmisión por aerosol. Estas gotículas, que es como lo denominamos, caen normalmente al suelo. Si hay algún objeto, puede contaminar ese objeto. Y si hay una persona delante, la puede contaminar si esas gotas caen, pues o bien por una lesión de continuidad de la piel, sobre la conjuntiva, la nariz, la boca, etcétera. Por eso todos los trabajadores llevan gafas de protección, etcétera, etcétera. El resto de las gotas, en cuanto salen, estas son muy pesadas y caen por su propio peso, el resto se deshidratan en menos de una décima de segundo y permanecen en el aire. Esto es lo que sí que denominamos transmisión por aerosol, y esto no está demostrado en el caso del ébola. ¿Quiere decir esto que yo que no puedo detectar ébola en estas partículas? No, es posible que yo lo pueda detectar si alguien realiza este estudio, pero probablemente la cantidad de microorganismos o la vía respiratoria no es la que está adaptada al virus y desde luego no se ha demostrado. Por lo tanto, transmisión por aerosoles no está demostrado. Hay un dato muy importante. Desde que se conocen los virus, y son ya más de 100 años, no ha habido ni un solo virus que haya modificado su mecanismo de transmisión. El virus del SIDA, la hepatitis C, se transmiten por contactos de fluidos, por drogas por vía parenteral, por transfusiones, pero no han cambiado básicamente su modo de contagio. Ningún virus que se conozca ha modificado su vía de transmisión. Y esta pregunta que también se hace todo el mundo: ¿y si toco algún sitio que ha estado contaminado con la saliva, con no sé qué? Esto lo denominamos nosotros en medicina fomites. Son objetos inmóviles que pueden estar contaminados temporalmente por algún microorganismo y que pueden por contacto transmitirse a otra persona. De nuevo decimos lo mismo, no está demostrado, no se ha demostrado, pero es plausible. Es decir, un paciente con ébola se ha demostrado que puede tener virus en la saliva, esa saliva puede caer encima de una mesa y ahí puede haber virus. ¿Quiere decir esto que puede producir infección en otro que lo toque? Repito, no está demostrado. El CDC, para que os hagáis idea, todos los virus hemorrágicos, más o menos, cifran en torno a 24 horas el límite máximo en cuanto a supervivencia en estos pómites. Aquí no se ve muy bien, pero es un estudio que realizan en Uganda, en un brote que tienen también de fiebre hemorrágica, de ébola, y aquí, yo creo que sale en blanco la parte que debería salir en rojo. Bueno, más o menos vienen a decir que de todas las zonas del cuerpo donde realizan los estudios, tanto por cultivo de virus como por PCR, pues solamente detectan en saliva, detectan también en leche, lo que supone que existe un riesgo de transmisión al lactante si está lactando a partir de una madre infectada, y el resto prácticamente dan todos negativos. La PCR sí que da positiva en algunas muestras, pero hay que tener cuidado. Lo digo porque hay gente que puede dar la noticia por internet, positivo en tal. Aparte de la PCR necesitamos un cultivo, porque la PCR lo único que nos dice es que hay o un fragmento del virus, o un virus muerto, o un virus vivo. Es decir, una PCR nos puede dar positiva solamente con que haya una hebra de DNA. Nos puede dar también positivo si encontramos un virus muerto, y por lo tanto no contagioso. Y nos puede dar positivo también con un virus vivo. Por lo tanto, lo único que nos marca la contagiosidad es el cultivo. ¿De acuerdo? O sea, lo que nos tenemos que fijar es en el cultivo vivo. Es decir, existen virus vivos capaces de multiplicarse en un siguiente hospedador, y esto es lo que prácticamente no han demostrado en ningún fluido corporal. A mí lo que más me gusta de este trabajo es esto. Aquí hacen un estudio de 30 y pico zonas ambientales. Es en una planta de pacientes tratados de ébola, que no es como tenemos aquí, que aquí tenemos una sola paciente. Ahí es una planta entera dedicada a tratar pacientes de ébola, y no son capaces de encontrar ni una sola muestra positiva, ni por PCR, que es la muestra más sensible, ni por cultivo. Es decir, yo veo este trabajo y mi conclusión es: solo tenemos un trabajo de este estilo, solo tenemos esto, no tenemos mucho más. Pero yo, basándome en esto, yo diría, sea lo que sea, desde luego no es muy transmisible a través de pómites.
porque en una planta entera llena de pacientes de ébola no encontrar ni una muestra positiva, desde luego el riesgo, si lo existe, es muy bajito. Para que os hagáis una idea, se ha dicho por la tele, el ébola es muy contagioso, es muy contagioso. Bueno, pues aquí tenemos lo que en epidemiología se denomina el R0, que es un índice de reproducción. Se calcula dentro de una epidemia, más o menos viene a decir cuántas personas se infectan a partir de una persona infectada. Pues aquí está el ébola, prácticamente las que menos tienen, en las que menos. El VIH está en torno a 2 y 4. Esto es el sarampión, 18 personas. Cada persona infectada por sarampión puede infectar a 18 personas susceptibles alrededor. Lo mismo tendríamos aquí, por ejemplo, prácticamente la gripe, tendríamos también la tosferina, es decir, estamos hablando de 18. Aquí estamos hablando de 2 personas. Si os acordáis del esquema que hemos puesto al principio, una persona infectaba a 3. A partir de esas 3, había 3 personas que ya no infectaban a nadie más. Es decir, muchas personas ya no siguen la cadena, ya no infectan a nadie más. Por lo tanto, no es muy contagioso. Lo que pasa, el problema que tiene es que hay muchos contactos físicos. O sea, una sola persona a lo largo de un día puede tener 40 contactos físicos. Repito, el modo de contagio es a través de mucosas, soluciones de continuidad de la piel o por vía parenteral. La contagiosidad no es muy elevada, lo que pasa es que los contactos son muy frecuentes, como hemos dicho. A mí hay otro dato que eso sí que también me dice mucho a favor de que no es muy contagioso. Por ejemplo, el brote de virus Marburg que hubo en 1967 en Frankfurt, en Marburg y Belgrado, no hubo ni un solo caso secundario de personas afectadas, y fueron unos cuantos, y muchas de esas personas infectadas por el virus Marburg estaban casados y con hijos. Pues no hubo ni un solo caso secundario. Es decir, tampoco se transmite tan fácil como nos han querido vender. Síntomas. Pues bueno, recalcar el periodo de incubación, que yo creo que todos hemos visto en la tele también, son hasta 3 semanas, 21 días. La evolución suele ser aguda, tanto si va bien como si va mal. La segunda semana es la crítica, pero ya veis que la muerte se produce entre sexto y decimosexto, y la recuperación sexto, onceavo. Es decir, en 2 semanas prácticamente se decide si va a ir hacia un lado o hacia otro. El cuadro clínico, también más o menos yo creo que todos nos lo sabemos, es fiebre, que suele ser constante prácticamente en todos, síntomas generales digestivos y respiratorios añadidos a la fiebre. Antiguamente se denominaba fiebre hemorrágica del ébola. Esto no es correcto, porque menos de un 50% de los que mueren de ébola desarrollan hemorragias. Por lo tanto, la mayoría de los infectados por ébola no desarrollan hemorragias. El paciente muere finalmente por un shock hipovolémico y o trombosis. El otro día leí una estadística de la OMS que decía que hasta un 15% de los pacientes con ébola no desarrollan fiebre. Lo digo porque no sé los protocolos cómo están actualmente, igual habría que revisarlos, sobre todo a raíz del último caso, pero hasta un 15%. Yo, claro, cuando veía la zona afectada, digo, pues es que hay VIH, hay un 30% de población. No tienen linfocitos, no tienen citoquinas, no pueden producir fiebres, es que no tienen un sistema inmunitario para producir fiebre. El diagnóstico no me voy a meter porque eso lo realizan los centros especializados, pero bueno, se puede detectar anticuerpos, se puede detectar el RNA del virus, se puede cultivar. Destacar simplemente que para realizar cultivo del virus, manejo de este tipo de muestras, se requiere un laboratorio de máxima bioseguridad. En España no hay ni uno, no tenemos ni uno. Se está realizando en el Carlos III, en el Instituto de Salud, y es un grado 3 de bioseguridad. ¿De acuerdo? Tratamiento, pues lo más importante es hidratar al paciente y corrección de electrolitos. Darle el oxígeno si tiene problemas respiratorios y corregir la tensión. En realidad es un tratamiento sintomático. Bueno, vamos a hablar un poquito del famoso ZMapp, que todo el mundo yo creo que también hemos oído hablar un poquito. El ZMapp es un tipo de lo que denominamos en medicina inmunoterapia pasiva. Se denomina pasiva porque, a diferencia de las vacunas, donde el paciente que recibe la vacuna es el que tiene que producir esos anticuerpos, aquí nosotros se los damos. ¿Por qué se piensa que puede ser eficaz el ZMapp? Pues, por ejemplo, se sabe que en algunas fiebres hemorrágicas, como la fiebre de Lassa, que por cierto es muy prevalente en los 3 países donde está ahora mismo el brote de ébola, pues se sabe que la administración de anticuerpos es muy eficaz para tratar a estos pacientes. No existe ningún ensayo clínico realizado en humanos. Sin embargo, estudios experimentales realizados en primates no humanos sí que se ha demostrado que es útil, tanto para prevenir el desarrollo de la enfermedad en el que se han expuesto. Lo que sí que parece muy importante es darlo cuanto antes. Cuando un paciente ha sido expuesto, en este caso con monos, se le ha expuesto al ébola, se ve que la eficacia es del 100% cuando se da dentro del primer día, pero ya baja hasta el 50% si se da el segundo día. Es decir, si queremos dar como profilaxis, lo tenemos que dar ya, lo antes posible. Y el tratamiento, pues lo mismo. Se utiliza ese cóctel
y la eficacia es del 100% si se da en la primera hora que el paciente desarrolla síntomas y el 67% en los 2 días. Es decir, moraleja, cuanto antes lo demos mejor. O dicho de otra manera, si el paciente se infecta en Guinea, es preferible dárselo en Guinea si lo tenemos en Guinea. Pero muchas veces no lo tenemos allí. Bueno, esto yo creo que lo voy a pasar porque esto es un poco la ingeniería genética que han hecho para desarrollar esto. Simplemente me quedaré con la parte final porque esto es muy complicado. Al final, los anticuerpos los está produciendo la marca registrada a través de plantas de tabaco. Estas plantas de tabaco tardan 10 días en crecer y tardan otros 10 días en purificar los anticuerpos que está produciendo la planta. Es decir, mínimo 20 días para conseguir anticuerpos. Por esto que hay tan poquito ZMA, ¿vale? Esta es un poquito la explicación. Requieren incubadoras con una luz, unas condiciones, unas temperaturas determinadas y básicamente lo que se hace es infectar la planta del tabaco con un virus que afecta al virus del tabaco y al que se le ha insertado un gen a ese virus que codifica los anticuerpos, ¿vale? Esto es un poco en resumen lo que hace cómo se fabrica el ZMA. Y ahora vamos a las vacunas. Esto Carmen lo conocerá seguramente, ¿de acuerdo? La primera vacuna apareció ya en 1796, ha pasado mucho tiempo. La primera vacuna se realizó para combatir la viruela, que era una enfermedad que producía muchísima mortalidad. Lo que se dieron cuenta los epidemiólogos era que muchos granjeros que ordeñaban vacas no sufrían de la viruela, pero sin embargo habían desarrollado una enfermedad muy parecida a la viruela y que afectaba también a las vacas, ¿de acuerdo? Se denominaba cowpox en las vacas. Entonces se dieron cuenta de que de alguna manera la infección de los que ordeñaban las vacas con este virus, que era parecido al de la viruela, inmunizaba frente a la viruela, ¿de acuerdo? Y de hecho por eso se llama vacuna, porque las primeras vacunas se obtenían a través de la vaca. Esas son las primeras vacunas. Ahora os voy a enseñar las últimas para que veamos la diferencia a nivel tecnológico. Ahora mismo hay varias vacunas, pero las que tienen más pinta de salir a la luz son 2 vacunas. Hay una vacuna del virus de la estomatitis vesicular, que este va un poquito más retrasado, y el virus y un tipo de adenovirus. Entonces, lo importante es que en los dos casos se ha demostrado un 100% de eficacia cuando se ha probado en primates no humanos, en monos. ¿De acuerdo? O sea que la cosa parece que pinta bien. Básicamente, si recordamos la foto de antes del virus ébola, esta parte que aparece en gris es la envoltura que el virus al salir ha arrastrado de la membrana de la célula que infecta, y esta es la parte más importante a nivel inmunológico del virus. Estas espículas que aparecen en la superficie son glicoproteínas y lo que sí que se ha visto es que los anticuerpos que generan los monos frente a estas glicoproteínas son las que realmente protegen frente a las futuras infecciones. Lo que ahora mismo está a punto ya de salir a la luz es un adenovirus. Se denomina C, que viene de chimpancé porque es una cepa de chimpancé, adenovirus, tipo 3 porque hay un montón de adenovirus, y Evo, que es del virus ébola. Entonces, ¿en qué consiste esta vacuna? Pues realmente lo que se está inyectando es un virus de chimpancé al que se le ha añadido o bien el gen que codifica esa glicoproteína, lo que hemos visto aquí, ¿de acuerdo?, del Zaire ebolavirus, y luego hay otra vacuna también, pero que en vez de utilizar la glicoproteína del Zaire, utiliza la del Zaire y la de Sudán, es decir, estamos inmunizando frente a 2 especies distintas. O sea, tenemos una variedad monovalente y otra bivalente. Los 2 ensayos clínicos van a empezar ahora mismo, o están en marcha, mejor dicho, han empezado ya. ¿Y qué se ha visto? Pues esta es la vacuna que más pronto va a poder utilizarse. Entonces, en animales se ha visto que el 100% de los monos infectados estaban protegidos a las 5 semanas, es decir, a las 5 semanas tú infectas a ese mono con ébola y el 100% los proteges. A partir de ahí baja. Y sí que se ha visto que, por ejemplo, a los 10 meses la protección ya baja al 50%. Esto es muy importante, porque en África tú no vas a poder revacunar. La gente vive en los poblados aislados. Tú, si lo vacunas, lo tienes que vacunar con una única dosis. No puedes esperar volver a rescatarlo porque no lo vas a encontrar. ¿De acuerdo? Entonces, esto es lo que hay que mejorar. Entonces, diseñaron una vacuna modificada donde, aparte de esta dosis inicial, le añadían un booster, que es como un recuerdo, podríamos decir una reafirmación de esa dosis inicial, y sí que induce un 100% de protección a los 10 meses. Pero estamos de nuevo en el mismo problema. Necesitamos recaptar al paciente para volver a darle una dosis para conseguir esa protección. ¿Os acordáis de la foto de la vaca?
Esa era la vacuna en 1700. Esta es la vacuna de este siglo. Hemos cogido un adenovirus que infecta normalmente a chimpancés, le hemos quitado esta parte del genoma, que esto es lo que hace que el adenovirus, cuando entre en las células del ser humano, no produzcan infección, porque claro, si metemos un virus se va a empezar a replicar. Pues le hemos cortado esta parte, con lo cual el virus ya no se replica, pero sí que entra dentro de la célula, y le hemos quitado este gen de aquí y le hemos metido los genes que codifican las proteínas que nos interesan. ¿Y en qué estado estamos? Pues esto creo que ha salido también por la tele hace 2 días. En la fase 1 se han utilizado 20 voluntarios sanos entre 18 y 50 años y se les ha hecho 48 semanas de seguimiento. ¿Qué nos interesa ver aquí? Que no haya efectos secundarios y cómo están los anticuerpos. ¿Duran los anticuerpos? ¿No duran? ¿Cuánto duran? ¿Cada cuánto tengo que vacunar? Pues esto es lo que se va a hacer en esta primera fase. Los voluntarios sanos son de Estados Unidos y de Inglaterra y se utilizan 2 grupos distintos con 2 dosis distintas. Y así se puede comprobar también cómo toleran las dosis y cómo de inmunógenas son cada una de esas dosis. A finales de 2014 de este año ya tendremos los primeros resultados de cómo va este ensayo clínico. Y repito, el objetivo es ver, porque sobre todo que es seguro, que no hay ninguna morbilidad importante, comprobar los efectos secundarios y la inmunogenicidad. La fase 2, pues el primer lugar donde se preguntó la OMS es donde realizo la fase 2. Pues lo que está claro que donde nos interesa más es en África. ¿Dónde? Fuera del brote. ¿Dónde van a empezar? Han empezado ya. La fase 2 está ya en marcha. Han empezado en Mali y en Gambia. ¿Qué nos interesa? Pues un poco lo que hemos visto en esa fase 1, pero ampliado. Más números de pacientes y vamos a incluir además poblaciones que no habíamos incluido en la anterior. Por ejemplo, embarazadas, es igual de eficaz en embarazadas, en pacientes con la respuesta inmunológica deficiente, VIH, etc. ¿Por qué nos interesa Mali y Gambia? Mali y Gambia, si habéis visto el mapa, están alrededor de Guinea. Si el virus se extiende geográficamente, ¿dónde se va a ir? Hacia alrededor. Se va a ir hacia Gambia, se va a ir hacia Mali. Entonces, estamos aprovechando también esta estrategia para inmunizar zonas posibles de futuros brotes. El problema que tenemos son los problemas éticos. Es decir, si sabéis un poquito cómo funciona el tema de los ensayos clínicos, normalmente un ensayo clínico se basa en administrar una medicación, en este caso una vacuna, a un grupo de pacientes y a otros no. De esta manera se comprueba que si la prevención, en este caso con las vacunas, ha sido eficaz en el grupo que nos interesaba y el de riesgo no ha sido eficaz, estamos demostrando efectivamente que la intervención ha sido positiva. Pero en este caso no es ético. No es ético personas expuestas al virus ébola no darles el tratamiento, en este caso la vacuna, pues parece poco ético. Lo que parece claro, y esto está de acuerdo todos los expertos de la OMS, que cuando entremos en la fase 2B del ensayo clínico de esta vacuna, todo el mundo en algún momento deberá recibir la vacuna. Es decir, no es ético vacunar a unos sí, a otros no, en una enfermedad que mata al 70%. ¿De acuerdo? Y lo que sí que parece claro también, que grupos diana que deberán recibir esta vacuna serán sanitarios, personal de limpieza, los que realizan los enterramientos, que son los que manejan los cuerpos con mayor cargas virales. Y esto es un poco lo que ha propuesto también algunos expertos. Es decir, dice, bueno, ya que no voy a tener grupos de control, lo que sí que puedo es ir utilizando la vacuna secuencialmente. Y entonces voy viendo la eficacia conforme voy interviniendo. Entonces, si yo pongo aquí la vacuna en este grupo de riesgo, por ejemplo en una población X, pues puedo ver en el futuro si esa vacuna tiene eficacia. Si lo meto en otra población más adelante, puedo ver la eficacia de la vacuna. ¿De acuerdo? Si empezamos todas a la vez, no vamos a poder compararlo. Sin embargo, de alguna manera nos sirve de control. Porque este grupo todavía, cuando hemos empezado aquí la vacuna, todavía no ha recibido la vacuna. Nos sirve un poquito de control. Estos son las medidas de protección que utilizaban los del CDC en 1976. ¿Vale? No digo porque ahora está muy de moda qué traje utilizo, qué traje no utilizo, pues estos eran los equipos de protección del CDC en Sara, en Sudán. Y 2 palabras, pronóstico, anticuerpos. Se ha demostrado que en personas infectadas duran por lo menos 10 años. Se ha hecho seguimiento de personas al menos 10 años y se ha visto que por lo menos protege. Lo que no se sabe es si esa protección es solo frente a la especie que ha infectado al paciente o tiene una protección cruzada frente al resto de las especies. De todas maneras, esto puede tener una importancia menor porque, si habéis visto, geográficamente está limitado. Normalmente el paciente que vive en el Congo se va a infectar de Zaire y el que vive en Uganda, pues probablemente o de Sudán o de Bundibagio. O sea, realmente no se mezclan las especies. Los supervivientes, además, y esto lo vamos a poder ver dentro de poco, si sobrevive nuestra querida infectada del Carlos III, pues pueden tener problemas de visión, problemas articulares, etcétera, etcétera.
Y luego otra cosa que tampoco se dice por la televisión ni por ningún medio de comunicación son otras consecuencias de la epidemia. En el caso de los primates, donde se están realizando experimentos, pues en el caso de los gorilas y los chimpancés es una auténtica catástrofe. En las reservas del Congo, fijaros, sitios donde ha habido biólogos trabajando durante más de 10 años y que conocen perfectamente todos los grupos de gorilas, pues han visto que un 93%, 221 de 238 de los gorilas se han muerto a raíz del ébola. En el Parque Nacional de Otsala, también en el Congo, se estima que la población de gorilas ha pasado de 40.000 a 20.000. Y en otras zonas de chimpancés se ha estimado una pérdida del 77%. ¿Cómo sabemos que se ha muerto de ébola? Pues porque se han hecho estudios genéticos y se ha detectado virus RNA en las carcasas de los virus de los chimpancés y de los gorilas. Es decir, se sabe con certeza que han muerto por ébola. Y esta es un poco la distribución geográfica de las zonas más afectadas, que curiosamente son zonas donde ha habido los casos humanos. ¿De acuerdo? Si nos fijamos en el mapa, son zonas prácticamente que coinciden geográficamente con donde ha habido casos anteriores de ébola. Y esta es un poco la parte que quería presentar yo. Ahora la doctora Adel. Esperamos, si queréis, al final para hacer las preguntas. La preventiva es, sí. Prevención y control de las enfermedades transmisibles y no transmisibles. Nuestra cadena epidemiológica, bueno, siempre desde preventiva y en el hospital siempre intentamos evitar pues, la fuente de infección. Si contenemos la fuente de infección, pues aquí se acaba la transmisión. En nuestro caso, ahora después explicaré las 11 razones por las que tenemos que estar tranquilos. Lo tenemos muy contenido. Perdón. ¿Sí? No sé si. Vale, perdón. Entonces, la fuente de infección la tenemos que aislar, tratar y eliminar. El mecanismo de transmisión, que son los equipos que nos ocupan, el saneamiento y las barreras mecánicas. Y luego la vacuna y la quimioprofilaxis, que es lo que el compañero explica. Los CDC en 1996 publicaron las posibles vías de transmisión de los microorganismos y son las que todavía están vigentes. Tenemos la transmisión por contacto, directo o por fómites, las gotas, aérea, un vehículo común, como puede ser el agua, en el caso de, o ambientales, como la legionela, y los vectores, como puede ser la malaria. Entonces, no voy a entrar ahora en manera de prevenir, pero bueno, los mecanismos de transmisión aérea, es un poco repetir, que se vehiculizan por el aire y son gotículas menores de 5 micras que pueden vehiculizarse por el aire. Ejemplos, sarampión, varicela y tuberculosis, que sí que son altamente infectocontagiosas. Por gotas, realmente por peso, porque son mayores de 5 micras, caen y no vehiculizan a más de 1 metro. Entonces, para podernos infectar, tenemos que estar con contacto íntimo a menos de 1 metro y no permanecen ni se vehiculizan por el aire. Ejemplos, la meningitis, que realmente nos asusta, que realmente nos tenemos que llegar, la gripe, las paperas o la rubiola. Y el contacto, pues bueno, un poco pues, por contacto de fómites, por contacto de las manos, y un poco sabiendo siempre la vía de transmisión. O sea, si el contacto, o sea, el foco que hemos dicho en la pirámide, el foco de la transmisión. Entonces, ébola, realmente hemos hecho un máster en ébola. Muy felicitaciones. Los países los conocemos y de hecho son lo que tenemos en los protocolos, porque actualmente no son los países donde tenemos ébola. Los criterios, continúa vigente, caso fiebre más de 38,6, cosa que en los contactos sí que el protocolo actual ha cambiado de 37,7, el contacto del caso. Bueno, estos son los criterios epidemiológicos y que tenemos que preguntar. Un poco ahora ya me centro en el protocolo hospitalario, cuando alguien entra y tiene fiebre o tiene clínica de mialgias o hemorragia, que ahora en la época que nos avecina de la gripe, pues es un tema que siempre tenemos que preguntar a estos países. Y bueno, para nuestra tranquilidad en el hospital de Vinarós, y que tenemos ya el circuito totalmente definido, van a entrar por puerta de urgencias, tienen un checklist, tanto el personal auxiliar
lo administrativo, como los telados, un checklist para que no nos dejemos, ¿no? Una lista de verificación para que no nos dejemos en circuito, pero aquí lo importante es que realmente tenemos que llamar a Salud Pública y al 112 para que gestione su veiculación a la CIE, que es donde están preparados para producir. Evidentemente, tal como ha explicado Antonio, nos tenemos que proteger los sanitarios. Ahora mismo somos aquí en España el único personal de riesgo, los sanitarios, la población no, pero ahora insistimos. Y nos tenemos que proteger pues, de lo que realmente el foco de infección son los fluidos internos, la saliva, la sangre sobre todo, y nos tenemos que proteger pues, al acercarnos y nos tenemos que poner las barreras protectoras. Es transmisión por gotas y por contacto. Este es el equipo, realmente lo importante pues, es protegernos sobre todo en mucosas y siempre vigilar la higiene de manos. Muy importante la desinfección y la limpieza. Realmente como es un virus con envoltorio, lo destruye casi todos los desinfectantes, lo único que incluso los rayos ultravioleta y no vive como ha dicho, no sabemos tan siquiera lo de los vómites. Y mata pues, la lejía al 1,10, lo mata y así lo tienen en África, lo mata el alcohol a la dosis que tenemos, lo matan desinfectantes de alto nivel y lo único que no lo mata es la congelación y los rayos ultravioleta sí que lo matan. Entonces, bueno, al tratarse de un virus encapsulado tiene pocos mecanismos de protección y la bibliografía dice que también el alcohol, de cara a nuestra circunstancia en el mundo hospitalario, sí que también elimina la carga. Parece ser, de lo que sabemos nuestra evidencia. Entonces, la medida más importante para reducir la transmisión de microorganismos de un paciente al otro siempre es el lavado de manos. El lavado de manos es lo que realmente nos puede contaminar y contamina el ambiente, porque por las manos pues, tocamos y tocamos todo lo que nos rodea. Entonces es la medida mejor coste efectiva, lo demostró Semmelweis cuando se dejaban de morir posparto por fiebres puerperales cuando se lavaban las manos los ginecólogos. Y también recordar que el uso de guantes, que sí que es nuestra barrera de protección, no reemplaza nunca el lavado de guantes. En los hospitales, y gracias también a la gripe del año 2009, el uso de la solución hidroalcohólica, siempre que no tengamos la suciedad visible, nos ha sustituido al lavado de manos. Si no tenemos fluidos orgánicos y tenemos las manos libres de suciedad, un buen lavado de manos con alcohol nos sustituye el lavado de manos con agua, jabón o con antiséptico, que siempre hemos conocido como la medida más importante. Es muy importante frotarnos las manos, esto hemos hecho talleres ya en medio de la gripe, muy importante frotarnos las palmas, el dorso, interdigital, las puntas de los dedos, el lavado correcto de los dedos. Definición de contacto, para nosotros un contacto es contacto estrecho de alto riesgo, físico directo, en paciente sintomático con sangre, orina o secreciones, o con sus ropas, o contacto con el cadáver. Y ahora ya directamente vamos a entrar en lo que yo quiero que también nos quedemos como positivo y que todo con este mediático de alarma que nos ha habido, quedarnos tranquilos, sobre todo a la población que es la que me dirijo. Primero, que en España no hay ébola. Aquí no hay ébola ni hay reservorio del virus. No hay la especie del murciélago africano que solo en situaciones muy concretas puede infectar al hombre. No hay ébola, no hay nada. Lo único que hay es una paciente y es personal sanitario. La tenemos aislada. 2. La población no somos grupos de riesgo, no somos sanitarios. Ha habido un contagio, pero dentro del tipo de población de riesgo, personal sanitario con fuente de contagio de paciente con ébola, lo conocemos, e intentarnos protegernos siempre desde el mundo en el hospital, en la sanidad, con trajes, medios de protección y todos los protocolos. El riesgo no es cero y muy desafortunadamente en esta ocasión ha fallado. Yo siempre intento ser positiva. Y yo creo que la positividad es que nos estamos preparando en vestirnos y desvestirnos y no tocarnos y todo lo que nos atañe en el lavado de manos, con lo cual, cuando nos venga una epidemia, que realmente estamos muy bien preparados. No se transmite por el aire. Esto es súper importante. Este no es un virus que se transmita por el aire y puede estar flotando por ahí. Es un virus que no podemos contraer en el autobús ni yendo a buscar alcohol, porque no se transmite por el aire. Necesita un reservorio animal que no tenemos aquí, hemos dicho que no lo tenemos. El virus solo vive en la persona que lo tiene
y la única forma en que se transmite es a través de un contacto directo con secreciones y fluidos, especialmente en sangre. O sea, tenemos que tocar la sangre, los vómitos, y realmente tampoco nos infecta la piel íntegra, lo hemos dicho, lo tenemos que... Entonces, no. Solo las personas, el número 4, que ya presentan síntomas pueden contagiarlo. Esto significa que aunque la paciente ingresada haya estado con otras personas, solo deberán ser vigiladas y controladas aquellas que han tenido contacto directo y próximo y prolongado desde que empezó a tener síntomas. Es desde que empieza a tener síntomas, y como más avanzado, peor, y más infectivo es cuando está en cadáver. Entonces, en este caso son el marido, el personal sanitario y bueno, los que conocemos, porque los medios nos lo han dicho. Entonces, realmente, como ha dicho Fernando Puzo, el director de Salud Pública, nos quedaremos tranquilos cuando el marido esté bien, cuando el pasado, porque todavía está en el periodo de los 21 días. Pero que si alguien se ha cruzado en la calle, en la pradería, no ha habido un intercambio de fluidos, no tendría riesgo de contagio. Entonces, sangre, otra vez, saliva, orina, heces, vómitos. La que en el sudor no se ha demostrado y si hay mucha es muy baja. Un estornudo, pues bueno, debería estornudarte a la cara y que tú lo respirases, porque en el ambiente no, o sea, te tendría que respirarlo, no por piel íntegra, sino tendrías que respirarlo. No se queda por el aire. Punto 6. En las superficies el virus se muere, no tiene estabilidad, es un virus, no tiene estabilidad. Es muy baja y bueno, se habrían infectado muchas más personas de las que se han infectado en África, si fuera este es el caso. La fase terminal son los enfermos con más carga viral. La tasa de contagio en las peores, punto 8, de las circunstancias en África es del 16%. Estamos diciendo peores circunstancias, casos en África, familias que comparten casas, comida con los enfermos, los servicios funerarios y sobre todo, como dijeron en la tele, que todos estamos ya, los médicos sin fronteras, se ha propagado cuando del núcleo urbano se ha ido cuando del núcleo rural se ha ido al núcleo urbano, que es cuando la gente convive más íntimamente. Entonces, si se examinan un poco las condiciones en África y las de aquí, empezamos a descontar factores poblado y costumbres, entonces realmente es altamente improbable que se difunda aquí. Pero el riesgo nunca es cero y se ha puesto en marcha un protocolo de vigilancia y aislamiento, lo hemos contenido, lo hemos aislado, los 22 contactos de la auxiliar contagiada en este caso y su marido están ingresados, quiero decir que realmente, y también los 30 miembros del personal sanitario en el que mi señora falleció. Estamos preparados, tenemos que garantizar los protocolos y el material y con esto nuestros gestores pues ahora están actualizando protocolos, estamos aprendiendo, es un microorganismo que estamos aprendiendo a diario de él. Sí que es muy letal, pero sobreviven 4 o 5 de cada 10 personas. La clave es tener al paciente ingresado, aplicar el tratamiento asintomático, el apoyo intensivo y que pasen los días y que su sistema inmunológico desarrolle los anticuerpos. Si todo va bien, en 2 semanas, es lo que decimos y eso lo sabemos, en acá está Teresa. Entonces, aislamiento y control de los contactos son contenibles en Europa. Con lo cual, el mensaje que os quiero transmitir es que hemos de estar tranquilos, que debemos de ser igual de feliz, igual de triste que ayer, y a pesar de que el ruido mediático, que es lógico, han habido muchas contradicciones difíciles, la biología del virus, su manera de producirse y sus condiciones en España hace que el riesgo de la población sea muy poco. Y una medida preventiva que sí, tenemos vacunas de la gripe, de la triple vírica, del sarampión, de la rubeola, y que son enfermedades conocidas con una letalidad aquí en España, pues vacunarnos y bueno, en este sentido tranquilidad y vacunarnos de lo que ya conocemos y sí que transmitimos. Gracias. Muy bien. Bueno, ahora si alguien quiere hacer alguna pregunta. En el Hospital de Vinaròs están haciendo formación práctica, se ha hecho ya o se va a hacer próximamente en cuanto al seguimiento del protocolo y en cuanto a ponerse y quitarse el traje. Pues mañana ya tenemos 3 de cómo ponerse y quitarlo el traje y haremos más y estamos ya desde el principio, desde finales de agosto que ya la Consellería nos enseña el protocolo y preparamos nuestros kits de protección
o sea, sí. Sí que protegen sobre todo pues la bata impermeable aquí, todas las mucosas y los doble guantes y polainas. Me ha parecido entender que desde el hospital de Vinaròs, si hay algún ingresado con síntomas que puedan... No ingresa. ¿Se irá directamente a la FE? Sí. ¿En la FE están preparados para asimilar, hay una planta ya preparada para asimilar algún posible caso, probable caso que pueda existir? 70 hojas de protocolo en la planta, el circuito, los pasillos. Y... No somos el personal de riesgo aquí en España. Nuestra... Carmen, yo quisiera discrepar con lo que he aprendido hoy sobre lo que has dicho, que el personal de riesgo en España son los sanitarios. Porque es evidente que en Canarias, sobre todo, vienen pateras y los primeros que atienden las pateras son los servicios de salvamento marítimo, después la Guardia Civil, los sanitarios, la Cruz Roja. Entonces, claro, limitar solo a los sanitarios abarcaría un poco más. De hecho, en los medios de comunicación están diciendo que van a impartir formación también a los bomberos, a los cuerpos de emergencia. Y también una pregunta para Antonio. ¿El virus de ébola es estacional? A ver, te contesto a las dos cosas. Luego Carmen si quiere añadir algo más. A ver, los países que... O sea, las personas que vienen en patera, ¿de qué país vienen? Porque dar la vuelta desde Guinea, yo creo que no tanto da la vuelta. O sea, los países que nos vienen es de África del Norte, no del Golfo de Guinea, que están hablando. Ah, muy bien, por el tiempo de incubación. Claro, aparte del periodo de incubación, no creo que nadie vaya con una patera desde el Golfo de Guinea de toda la vuelta y suba. Vamos, lo veo muy improbable. Eso, en primer lugar. Y la segunda pregunta era, perdona. Estacional. Estacional. Se ha visto que, por lo menos en los brotes de Zaire Ebola-virus, sí que hay una relación con el final del periodo de lluvias. Entonces, hay quien lo ha intentado relacionar o bien con que hay más frutos y los murciélagos comen más. O sea, como no sabemos realmente el reservorio, es muy difícil establecer la causa, pero sí que se ha visto que hay una relación con la estación de lluvias. En el caso de Sudán, no. De Sudán virus se ha visto que no hay una relación tan clara, pero sí que parece que hay una afectación por el clima. Pero es que realmente cualquier organismo o microorganismo, de alguna manera o de otra, nos vemos afectados por el clima. Es muy difícil encontrar un organismo que no se vea afectado por el clima. Muy difícil. O sea que de alguna manera o de otra el clima afecta a prácticamente todos. Gracias. Yo quería preguntar, las personas cuando terminan el ensayo de la enfermedad, ¿estas personas se dedican a hacer un seguimiento, algún tipo de tratamiento o algo? ¿O ya no hay contagio por parte de ellos? Bueno, tratamiento no hay. Entonces, o sea, si No. se deja así, no hay... No, lo que se recomiendan son unas medidas de precaución. Por ejemplo, en algunos pacientes se ha demostrado que en secreciones genitales puede detectarse el virus. Entonces, el CDC, por ejemplo, recomienda hasta 3 meses por precaución, porque en algún paciente determinado se ha detectado hasta 3 meses, pues, por ejemplo, ponerse protección. Con un condón simplemente, pues, tal. El resto de precauciones, pues, yo creo que no hay nada recomendado. No sé si Carmen conoce algo nuevo. Y tratamiento, que no tenemos. Es el tratamiento de soporte y una vez que ha pasado, ya hemos visto en las diapositivas, en 2 semanas prácticamente, el que sale y el que no sale, no sale. O sea, que más o menos... Pero sí que hay que tener precaución en no transmitir a nadie más y sobre todo por esos fluidos, por el semen es el que parece ser que se ha detectado durante más tiempo. Sí, Esto es protección. Sí, hasta 7 semanas se sabe que es infecto contagioso por el semen. Bueno, quiero hacer una pregunta tonta, pero el periódico nos han dicho hasta la saciedad que es de 2 a 21 días. Yo he leído en algunos manuales, en algunos libros importantes, que el periodo de incubación no es exactamente ese, sino que es de 3 a 18 días o a 16. ¿Eso tiene alguna trascendencia? Eso tiene mucha trascendencia. Yo en todos los sitios he visto 2 a 21. Sí que es cierto que el promedio suele ser alrededor de una semana, una cosa así. Sí que es verdad, 7, 10 días, no sé si el promedio. Pero algunos... Si quieres te digo los libros que son. Sí, no. Harrison, 18 edición, la última. Y el Cecil, la 24 edición, la última. Entonces, en los dos hablan de esas cifras. Yo me quedé un poco asombrado, no sé. Sí, pero fíjate que el periodo de 2-21 engloba el que tú has dicho. Es más amplio.
Entonces, a ver, el periodo de incubación tiene mucha importancia. Primero, para establecer las medidas de aislamiento que son necesarias. Y segundo, la OMS, por ejemplo, para declarar un país libre de un brote, tienen que pasar por lo menos 2 periodos de incubación. En nuestro caso en España tendrán que pasar 42 días. Entonces el periodo de incubación es importante, sí, en ese sentido, para sentirnos ya tranquilos y decir, bueno, no ha aparecido ningún caso en el doble del periodo que se considera que debería haber aparecido, y en ese momento, si en España en 42 días no hay ningún caso, se nos declara libre del brote que se ha iniciado, porque en realidad esto es un brote, aunque sea una persona. Entonces sí que tiene importancia. Y luego, pues para hacer el seguimiento, si tú estás, aquí estamos en España, pero en muchos países africanos las medidas principales de contención es el seguimiento de los contactos. Entonces, no es lo mismo tener que seguir a una persona 2 semanas, 3 semanas que 4. O sea, el periodo de incubación es muy importante. ¿Cuánto tiempo debo monitorizar los contactos? Y yo desde luego he leído todo de 2 a 21. Sí que es verdad que el promedio, pues habitualmente pues, es alrededor de 10 días, pero hasta 21 días no te puedes quedar. Es que esos 2 libros son norteamericanos, o sea, no son europeos precisamente. De todas maneras, también hay que decir que hasta ahora todos los casos registrados de ébola eran 4.000, hasta ahora, en toda la historia. Entonces, yo lo bueno que tiene este brote, entre comillas, es que estamos aprendiendo. Estamos aprendiendo un montón de cosas. Estamos aprendiendo de clínica, estamos aprendiendo de epidemiología. O sea, seguro que a partir de este brote empiezan a aparecer artículos, bueno, ya están apareciendo, empezarán a aparecer artículos relatando cosas que hasta ahora no se sabían, porque es que tenemos más casos ahora en 8 meses que en los últimos 40 años. Entonces nos va a enseñar mucho este brote. Nos enseñará sobre todo al no contaminarnos, desde el punto de vista de sanidad. ¿Una pregunta más? Antes estabais hablando de la enfermera que ha sido infectada y habéis dicho que es evidente que algo ha fallado en el protocolo. Según vuestra opinión, ¿qué es lo que ha podido fallar? Porque se ha dicho que se tocó con una mano, pero decís que tiene que entrar en contacto con mucosas. Si se tocó la mucosa con la mano, ha podido infectarse, ¿no? Ese sería un fallo. Podría. Claro, si directamente tocó la mucosa, pero eso no lo podemos saber. Lo que sí que se sabe es que, por lo visto, esta persona atendió al enfermo, al segundo misionero, en 2 ocasiones. En una de ellas, el paciente tenía diarrea, que diarrea es uno de los fluidos con más cantidad de virus, y el segundo cuando murió, cuando estaba muerto, que es cuando ya la carga viral está más elevada. Entonces son 2 momentos críticos, 2 momentos de máxima exposición. Entonces hay que ser muy... A lo mejor, cuando evidentemente no se tocó con los guantes sucios, pero al sacarse los guantes se contaminó la mano, no se lavó, o sea, a veces lo hacemos inconscientemente. Es que eso no se puede saber, yo pienso que no se puede saber y... De todos modos, era cuando el virus era más virulento, ¿no? En los 2 momentos de contacto que tuvo. Hombre, yo sí que estoy tranquila, ¿eh? O sea, hacemos todo lo que tenemos que hacer, pero sí que estoy tranquila. ¿No? Estamos tranquilos. Eso sí, es verdad. ¿Una cosa más? Perdón, sí, porque no han trabajado para poner las vacunas más anteriormente y no llegar a este extremo ya de buscar las vacunas. Yo te puedo responder a lo que te puedo responder. A ver, en primer lugar, repetir que trabajar con vacunas requiere trabajar con virus vivos. Estamos hablando de un microorganismo de un nivel de bioseguridad tipo 4. En España no hay ni un solo sitio donde se puede investigar, o sea, donde se puede hacer investigación. Entonces, los sitios en el mundo donde se pueden hacer son muy reducidos. Uno de ellos precisamente es Marburg, donde debutó el Marburg, en Alemania. Pero me refiero que hay muy poquitos sitios donde se puedan. Luego, obviamente, pues no es lo mismo que afecta a Estados Unidos que afecta a África. Eso, evidentemente, no se le escapa a nadie. Pero aparte ya digo que está la dificultad de trabajar con un microorganismo que requiere la máxima contención. Y tienes que tener unos edificios diseñados específicamente para manejar estos microorganismos. Y no los tenemos aquí. Ni aquí ni en muchos sitios. Es decir, en Estados Unidos hay unos pocos, tampoco hay 300. O sea que estamos hablando de sitios donde se puede investigar muy pocos, muy pocos. Sí, no hay. Pásame el micro, por favor. Buenas tardes a todos. Me llamo Ali, yo soy administrador de Acción ONG. El año pasado estaba muy enfermo de la
de la cervical. Yo quiero agradecer visitamiento más profundo a todo el cuerpo médical de la Generalitat de Valenciana, al Hospital de Vinaroz, Centro de Salud de Vinaroz, el hospital que me ha operado a Castellón, y a toda la gente, que sea enfermero, que sea médico. Muchísimas gracias de todo mi corazón. Pero yo quiero hablar de un asunto muy técnico. Vosotros son más doctor, tienen más información, más método técnico, como diseñar las vacunas y todo. A mí no me cuadra a mi cabeza una cosa. Una enfermera que estaba con dos padres que estaban ayudando a la gente de Ebola, le cogen, le regresan con avión militar y se muere. La señora llama al hospital y dice que tiene fiebre. El hospital Carlos III sabe que esta señora estaba en contacto directamente con los dos muertos. Yo no entendí una cosa. ¿Cómo te deja una persona del cuerpo medical salir en vacaciones con su familia, su perro, y se va a la playa sin que el protocolo será muy controlado? Él se va a llamar al hospital y le dice: no, la temperatura que tú tienes es una gripe. Y no cogen el protocolo que está infectada por Ebola. Esta es la pregunta. Y muchas gracias. Otra vez a todo el cuerpo de Vinaroz. Te contesto. En principio en Madrid no sabemos el protocolo que es habitual que ahora estamos aplicando no es exactamente el mismo. Entonces, a veces se calculaba que era una fiebre de más de 38,6, ella no tenía 38,6, por lo cual en principio pensaron que era simplemente una gripe. El protocolo se ha adaptado posteriormente y gente que ha tenido contacto ya con personal enfermo, como sería su caso, se ha bajado incluso a febrícula actualmente. Se vio que ahí, claro, ese es el posible fallo que hubo, en este caso en ella en Madrid también. Pero de todas formas eso no depende, un poco depende de los protocolos de cada sitio. Normalmente lo normal sí que hubiera sido que la persona se le hubiera citado a ir al Carlos III para ver qué le estaba ocurriendo, pero bueno, en principio, como se tenía claro que en principio era una temperatura muy baja y en los primeros protocolos se pensaba que no era, pues por lo cual se decidió que no ingresara directamente al Carlos III. Bueno, yo creo que en ese aspecto no, ahora actualmente con el nuevo protocolo hubiera ingresado a la clínica. Y yo quiero comentar, perdona, de todos los virus, que sea SIDA, que sea otro, todos los médicos saben que el periodo de desarrollar es más o menos son 3 fases diferentes. Son muy cortos, 1 mes, 2 meses, 3 meses. Al segundo fase, el enfermo está muerto. Todos lo saben. Pero, que yo quiero decir, ahora que no me diga que es solo una enfermera, porque yo he visto un periódico que dice que el marido ha matado al perro, todo. El marido no mataba al perro. El marido no mataba al perro. El marido ha matado al perro, la familia suya son bajo control, más de 100 personas. Es una barbaridad, ¿entiendes? Que yo quiero decir, con todo respeto a vosotros, vio pasar esto mismo caso si una enfermera de Vinaroz se va a llamar, estaba en contacto con un virus, y llamaré al hospital y dice que tengo un fiebre, y vosotros dicen no, tranquila, es la gripe. Está aquí el decir. No es un problema del Carlos III o de Vinaroz. Es una medida de protocolo nacional que tiene que el Ministerio de Salud, que cada enfermero o médico que tiene, o por ejemplo te digo, a nivel de los aeropuertos, sabemos todo que hay cámara técnica que se ve las personas que tienen fiebre. Es una medida... De todas formas te comento, en principio dentro del protocolo sería una
sería una enfermera del hospital de Vinaròs que hubiera tratado con un enfermo de ébola, que en este caso no hay ninguno aquí en Vinaròs ni en esta zona. En este caso ella fue una persona que trató con un enfermo de ébola directamente dentro. No sería un protocolo. Una persona que llama al hospital diciendo que tiene fiebre, por supuesto no se le aplicaría el protocolo simplemente. Y en los hospitales se está aplicando el protocolo de temperatura a gente que viene de regiones infectadas, no se le puede aplicar a todo el mundo. Y de hecho se está haciendo un poco medida de prevención con toda la familia y con todos los contactos que ella tuvo. Porque, bueno, es una medida de prevención que ha habido que hacer, porque hubo ahí unos días en los que ella no estuvo controlada directamente, ella no ingresó directamente el primer día en el Carlos III, pues ese tiempo que estuvo por ahí, pues ha intentado hacer la gente que tuvo más contacto con ella, y además los profesionales que estuvieron pues han ingresado como medida de protección. Pero ya digo, hasta ahora de los 15 ingresados, ninguno ha desarrollado ningún síntoma, los 15 que están aislados. Entonces, y prácticamente ya llevan más de una semana allí y yo creo que no van a desarrollar, y no va a haber ningún otro contacto, ni incluso la gente que tuvo contacto directo con ella, incluso de la peluquería, hay gente que